Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar ejercicios de máquinas térmicas que corresponden a la segunda ley de la termodinámica, pero antes vamos a hacer un repaso muy breve y muy general. Vamos a dar las generalidades para abordar estos ejercicios. Bien, nosotros tenemos que existen procesos naturales y estos procesos naturales tienden a un estado de equilibrio. Por ejemplo, el agua fluye de niveles altos a bajos, el calor fluye de altas temperaturas a bajas temperaturas, los gases se expanden de una mayor presión a bajas presiones. Esto nos habla de que estos procesos naturales tienen una dirección. Y esa dirección va de una mayor energía a una menor energía. Esto, perdón, esto nos está hablando de que son procesos espontáneos. O bien, esa espontaneidad de los procesos naturales podemos llamarlos también irreversibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden regresar a su estado inicial sin modificar el entorno. Entonces, ¿por qué son irreversibles? Porque nunca encontraremos en la naturaleza que una caída de agua sea inversa, o bien que la transferencia de calor se dé de una fuente mayor a una fuente menor. Por lo tanto, todos los procesos naturales son irreversibles. Sin embargo, pueden revertirse, pero no espontáneamente. Tenemos que aplicar energía. Entonces, para que un proceso no espontáneo surja o se dé, forzosamente debe de haber un suministro de energía. Por ejemplo, si nosotros tenemos la caída de agua, el proceso reversible sería introducir una bomba y la energía que le estemos suministrando al fluido pues va a permitir que se tenga de un nivel bajo a un nivel alto. Entonces, una fuente de energía sería el calor. Si nosotros recordamos la primera ley de la termodinámica, nos habla de que hay transferencia y de que hay una conversión de energía. Puede ser de forma de calor y sale del sistema en forma de trabajo. Entonces, la energía se conserva y la primera ley establece que cuando una forma de energía es convertida a otra, las cantidades de energía idénticas están involucradas. ¿Sí? Nosotros habíamos revisado que en algunos ejercicios de gases, si lo recuerdan, la cantidad de calor era igual a la cantidad del trabajo. Pero eso no significa que ese proceso sea factible o pueda llevarse a cabo. Entonces, la primera ley de la termodinámica queda un poco incompleta en ese sentido en cuanto a información. Nosotros necesitamos agregarle la información que da la segunda ley de la termodinámica y esta nos va a hablar de la dirección del proceso. Entonces, por un lado, vamos a tener conservación de la energía con la primera ley y además la segunda ley nos va a decir cuál es la dirección del proceso, si es un proceso reversible o irreversible y si es factible el proceso, ya que la segunda ley establece la diferencia en calidad entre las diferentes formas de energía. Explica que los procesos pueden ocurrir de manera espontánea mientras otros pues no lo logran. Retomando entonces un enunciado de la segunda ley, nos dice el enunciado de que es imposible que un sistema pueda extraer energía en forma de calor de una sola fuente térmica y convertirla completamente en trabajo sin que se produzcan cambios netos en el sistema o el medio que lo rodea. Entonces, en conclusión, podemos decir que es imposible construir un dispositivo tal que convierta todo el calor que se está
que se está suministrando de manera continua en trabajo. Y entonces algunas evidencias experimentales que confirman la segunda ley son las máquinas térmicas. Una máquina térmica es un dispositivo que convierte esa energía térmica en trabajo mecánico y funcionan siguiendo ciclos termodinámicos. Entonces, la máquina térmica tenemos que convierte el calor en trabajo mecánico mediante un gradiente de temperaturas. Tenemos una temperatura alta en un depósito de alta temperatura y tenemos un depósito de baja temperatura que se le llama por lo regular sumidero. Entonces la fuente de alta temperatura suministra el calor a la máquina térmica y esta máquina térmica va a generar energía en forma de trabajo. Si recordamos, bueno, pues ese trabajo de salida o esa energía en forma de trabajo, entonces va a ser igual a la cantidad de calor del depósito de alta temperatura menos el calor que se libera o que no se utiliza a un depósito de baja temperatura. De esto entonces, la segunda ley nos habla de que todo proceso tiene cierta eficiencia. No todo el calor se convierte en trabajo, por lo tanto, la eficiencia denotada como esta N va a ser igual a la salida neta de trabajo, W, dividido entre el calor que se absorbe. Entonces, matemáticamente esto se expresa como N o eficiencia es igual a W entre QH. Y sustituyendo la definición de W, como lo habíamos visto, es igual a QH menos QL entre QH. Y esto resumido nos queda de esta manera. También de acuerdo a algunos estudios que hizo Carnot, recordemos que Sadi Carnot fue el que introdujo el principio de la segunda ley, introdujo a los estudios de la segunda ley mediante la generación o la creación de diferentes máquinas de vapor, y él las estudiaba. Él notó que no todo el calor se convertía en trabajo y además, bueno, pues este calor puede igualarse a la cantidad de la medida de temperatura, por lo tanto la eficiencia pues también la podemos obtener de esta manera: la temperatura del depósito alto menos la temperatura del sumidero dividido entre la temperatura del depósito de alta temperatura, y queda resumido de esta manera. Bien, en una máquina térmica inversa, que es el principio de la refrigeración, ocurre lo contrario. Tenemos que hay un ingreso de energía en forma de trabajo a la máquina térmica y la dirección de calor va del depósito de baja temperatura a un depósito de alta temperatura. Entonces, ese es el principio de refrigeración, haciendo los procesos irreversibles en reversibles, añadiendo energía al sistema.